Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma. Como les prometí, esta es la segunda parte del análisis del soundtrack de Broly. Les dejo el playlist con los otros 3 videos que hemos hecho relacionados a esa película. Esta vez escucharemos desde que empieza la pelea hasta antes de la fusión. Igual que en la parte anterior, que les recomiendo ver antes de esta, habrá ilustraciones por miembros de la comunidad. No perdamos más tiempo y vamos a ello. En primera instancia pareciera que Broly Sentou Kaishi es una repetición más rápida de Paragatsu no Ikari. Está en 6/4 igual que su versión anterior y tiene la misma melodía cromática que se siente desquiciada. Sin embargo, en vez de llegar la misma melodía inestable de Paragatsu no Ikari, se nos presenta el tema de Broly sobre la misma base. Me cuesta un poco entender el fin de esto. Falta contexto para comprender si esto es el tema de Broly sobre el tema de Paragus o si es el tema de Broly sobre el tema de algún sentimiento, como la ira. Será otro momento en el que analicemos esto más a fondo. Por ahora solo apreciaremos que el producto musical que resulta de eso es fantástico. Esta es la primera vez que oímos el tema de Broly de forma agresiva, en un contexto de pelea. La sección que le sigue viene directamente de Paragatsu no Ikari. Pero el final es distinto, más breve. Da así paso al plato fuerte de esta pieza, y la razón de por qué decidí dividir este análisis en más de una parte. Hay demasiado por cubrir. La pieza se convierte a 4/4 y ofrece este agresivo ritmo hecho por cuerdas. Luego de este respiro, la pieza retoma con una percusión un poco más intensa. La entrada de los bronces tiene una presencia tremenda. Esta melodía se parece a la de Paragatsu no Ikari. Después, 13 segundos de tensión agresiva sin parar. Me encanta esta sección en que el piano acentúa todos los tiempos fuertes. El patrón hecho arriba también es muy bueno. Esta melodía es una variación del tema de Broly. Esta breve melodía de aquí nace como el desarrollo del mismo motivo, y recuérdenla bien, pues la llamaremos tema de pelea. De manera similar al piano de antes, las cuerdas altas acentúan los tiempos fuertes. Pasamos entonces a otro planteamiento del tema de pelea, mientras suena el mismo patrón que oímos antes en piano. Esta sección con acordes mayores en bronces es magnífica. Culmina en este imponente fortísimo. La pieza jamás deja de avanzar. Ahora nos sigue esta porción con piano y cuerdas que termina con una bajada cromática. Cae en una nueva melodía en bronces. Finalmente la pieza se despide con estos enormes acordes que inevitablemente me hacen pensar en El pájaro de fuego de Stravinsky.
Los acordes no son los mismos, pero se puede apreciar cierta inspiración. Si bien tal vez no directa, sí una influencia a partir del impacto de esta importante pieza. Neburikara Sabita Chikara abre con algo que ya conocemos. Ese synth incómodo es el mismo de Burori no Sensai no Ryoku. El piano disonante fue reemplazado por una percusión metálica con mucha presencia. El tema de Broly aparece por el ensamble de cuerdas de forma similar a la pieza mencionada, pero el piano es más reminiscente de lo oído en Yaseiji Burori. Se añaden estas respuestas por corno que lo hacen sonar más guerrero. Finalmente, el tema de Broly aparece con mucha más potencia junto a una percusión más agresiva. Los bronces hacen el contrapunto que en Burori Sentokaishi fuera por las violas. Las trompetas hacen una alerta. Las cuerdas nos entregan una nueva melodía, que llamaré tema agresivo de Broly. Esta nueva variación de Broly suena muy cinemática. La tensión que desarrolla es magnífica y cae en una sección con cuerdas rítmicas que no se queda nada atrás. Nuevamente oímos el tema agresivo de Broly, ahora en bronces. Con acordes similares a los de antes, la pieza se despide con un final muy dramático. Saquemos esto del camino. Me encanta Kakaroto Tai Broly, pero este video no se trata de eso, se trata de analizar cómo se sostiene la música por sí sola. Primero la pieza abre con un poco de percusión y sonidos como de acoples, que en mi mente son para evocar a los acoples de un micrófono que luego sería usado por el anunciador. Aparece un ostinato hecho por un sintetizador percusivo, y otro synth grave hace notas bastante interesantes. Kenji Fujisawa es el protagonista de un entretenido patrón en guitarra eléctrica. Los bronces se unen con esta simple y aguda melodía, luego de un poco de tensión comienza el coro que todos estaban esperando. Yo entiendo que a la gente le disguste el hecho de que estos coros existan, pero ¿cómo podría no disfrutar el tremendo sentido del ritmo que tiene Norihito Sumitomo?
La intención es que se sienta como público apoyando a su luchador favorito en una pelea. Lo primero es el coro que acompaña al patrón de guitarra, que suena como un público celebrando golpes específicos. Cantan tiempos débiles. Luego está el primer cántico de Broly, el ya clásico Go Broly Go Go, cuyo ritmo pueden ver en pantalla. Goku tiene el suyo propio, también teniendo un ritmo muy marcado. El coro de notas largas se siente como un coro cantando un himno, también muy común en los estadios. Se nota que hubo un gran trabajo de construcción detrás de esta pieza. Cuando se escucha el cántico de Broly se deja espacio a la percusión. Con el de Goku aparecen acordes muy interesantes en guitarra. Luego aparece esta melodía que llamaremos tema de la rivalidad. La pieza vuelve hacia atrás desde la entrada de la guitarra. Se repite la melodía por bronces que conocimos antes. Y también tenemos la sección por cánticos, pero esta vez el coro se une al de Broly, que rápidamente pasa al de Goku y da fin a la pieza. La estructura es bastante simple, y la composición tampoco es descabellada, pero el sentido del ritmo está por las nubes, y algunos de los acordes son fantásticos. Comprendo que haya personas a las que no les guste esta pieza, pero no dejen a nadie decir que es mala, porque es una serie de propuestas brillantes, condensadas en pocos minutos. Con una alocada entrada en batería comienza Shin Kazuru Broly, que cae directamente con lo que anteriormente fue la sección fuerte de Nemuri Kara Sameta Chikara. En vez de ir a la segunda sección de la mencionada pieza, se nos presenta una variación del tema de Broly en bronces que suena cargada de drama. Le sigue un nuevo desarrollo del mismo tema que nuevamente suena muy dramático. El tema de Broly no deja de desarrollarse presentando aún otra variación. Esta nueva sección en cuerdas tiene una melodía que acentúa el tritono. El patrón del piano es muy interesante. Esta pieza está en constante movimiento y evolución, tras una serie de acordes que no dejan de avanzar. Volvemos a una versión más violenta del que llamamos el tema agresivo de Broly. Los siguientes acordes suenan muy cinemáticos y con ellos se despide la pieza. Una de las mejores de esta colección. Todo el final es un replanteamiento más rápido de Nemuri Kara Sameta Chikara.
Gyakuten no Zenso es una pieza interesante. Los bajos hacen una simple secuencia de notas mientras un sintetizador lleva un ostinato arriba. El ensamble de cuerdas se une para abrir la armonía y dejarse caer en una sección muy rítmica y agresiva. Contrabajos, chelos, violas y violines, todos llevan la misma melodía, lo que hace que suene muy abierto. Me gustan estos acordes por las cuerdas que nos preparan para recibir la siguiente sección. Esta nueva sección tiene cuerdas rítmicas. Y una melodía en bronces. El final se forma por insistentes acordes. Quizá les sorprenda que no tenga mucho que decir sobre la siguiente pieza. Burori no Ikari to Kanashimi es una nueva variación de ¿adivinaron? El tema de Broly. El comienzo es básicamente Shinkazuru Broly, pero con un piano haciendo un ostinato agudo y un coro cantando letras en alemán que aún para la fecha de este video se encuentran sin identificar, pero sabemos que fueron escritas por Shin Sakamoto. La pieza se desarrolla igual que la mencionada, incluyendo coro nuevamente en el tema de Broly más adelante. La sección que le sigue permite oír un poco de la base antes de entrar a las cuerdas, a diferencia de la pieza anterior en que las cuerdas entran de inmediato. Al finalizar esta sección se incluye un llamado nuevo. Este nos da paso a la sección final de Burori Sentokaishi, es decir, a lo que llamamos el tema de pelea, y al final que comparamos con la pieza de Stravinsky. No tengo mucho más que añadir, pues en el fondo es prácticamente Shinkazuru Broly más el final de Burori Sentokaishi, con un poco de coro. Pero eso no significa que no me guste, tan solo no me ofrece lo suficiente como para ser de mis favoritas. Lamentablemente, y por corto que parezca, solo llegaremos hasta aquí por ahora. De momento han aparecido más temas durante el desarrollo de la banda sonora. Identificamos un tema de pelea, un tema agresivo de Broly y el tema de la rivalidad. Estos temas no tienen tanta presencia como el tema de Broly, ni tampoco tienen demasiadas variaciones. En definitiva, ni siquiera podemos confirmar si el compositor los utilizó como si fueran temas propiamente tal, o nada más los repitió para aludir a las situaciones previas en que sonó esa misma música. Hablando de él, Norihito Sumitomo mencionó en la entrevista previa a Dragon Ball Super Broly que lo que más le costó en esta película fue llegar a hacer tanta música de pelea.
Aparte de que podemos concluir que lo hizo de forma exitosa, podemos notar que el modo en que se enfrentó a esto fue tomando técnicas de composición musical tradicional. Con esto me refiero específicamente al desarrollo del tema de Broly. Casi todas las melodías que oímos en esta porción del soundtrack fueron desarrollo del motivo rítmico del personaje. Esto permite que todo se sienta muy interconectado. Por otro lado, esto quizá nos prive de oír esta música en caso de regresar el anime de Dragon Ball Super. Y es que está toda demasiado conectada al concepto por el cual fue compuesta, y fuera del mismo podría no resultar o sonar extraño, al estar evocándonos algo que no se muestra en pantalla. En esta selección también nos encontramos con una de las cosas más controversiales de este trabajo, y es el uso del presentador y un coro que evocan al sonido de un público haciendo barra. La historia es ya bien conocida. Tatsuya Nagamine decidió incluirlos como una referencia a las proyecciones masivas de los episodios 130 y 131 de Dragon Ball Super en Sudamérica, para los cuales vio afiches que se asemejaban a los eventos de lucha. Que esto haya o no tenido el impacto y recepción que esperaba en el público durante la película es tópico de discusión que no tendremos aquí. Lo que yo puedo valorar es que sobre ese concepto Sumitomo fuera capaz de entregar una música tan entretenida y bien lograda dentro de sus propias reglas. Dicho eso, aún nos queda un poco más de desarrollo para tener en la tercera y última parte escuchando la banda sonora de Dragon Ball Super Broly. Por ahora, revisemos las ilustraciones encontradas a lo largo del video. La ira de Broly, por Luis Javier Romo Hernández. Broly vs Vegeta, por Bertpro. Kakarot vs Broly, por Gokuto. El poder oculto de Broly, por Tolejin. Super Saiyajin God derrotado, por Anthony. La aparición del Super Saiyajin Blue, por Apóstol. La trágica ira del Saiyajin legendario, por el gran Vegito de la Ciudad de México. Además, quiero agradecer a Orochi Shiki, que me ayudó a encontrarle un nombre adecuado al tema de la rivalidad. Muchas gracias. Sin más que añadir, me despido. Saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.